Eran 3.2 millones de dólares. La herencia que su padre trabajó 50 años para construir. El dinero que debía asegurar el futuro de sus hijos y nietos. Con una firma, ella lo donó todo. Su familia gritó que estaba loca. Sus hijos dejaron de hablarle. Su hermana la demandó legalmente. El mundo entero opinó. Pero ella dijo solo una cosa: Dios me dijo que lo hiciera. Y Él no se equivoca. Imagen. Manos de mujer mayor firmando documento legal, cheque millonario visible. Esta es la historia de Beatriz Mendoza, la mujer que renunció a ser millonaria para salvar a 100 familias de la pobreza extrema. Y lo que pasó después: dividió opiniones, destruyó relaciones, pero cambió vidas para siempre. Porque a veces, obedecer a Dios cuesta todo. Y Beatriz estaba dispuesta a pagarlo. Beatriz Mendoza tiene 61 años, viuda desde hace 3, madre de 2 hijos adultos, abuela de 4 nietos, y heredera de una fortuna que la mayoría solo sueña. Pero esta no es una historia de riqueza. Es una historia sobre el costo real de la obediencia. Porque cuando Dios te pide algo radical, no pregunta si tu familia está de acuerdo. No pregunta si tiene sentido financiero. No pregunta si el mundo va a entender. Solo pregunta: ¿confías en mí más que en todo lo demás? Y Beatriz respondió que sí. Hoy vas a escuchar una historia que te va a hacer preguntarte: ¿qué tan lejos irías tú? ¿Cuánto estarías dispuesto a sacrificar? ¿Qué vale más, la aprobación de tu familia o la obediencia a Dios? Prepárate, porque esta historia no te va a dejar indiferente. Te va a incomodar, te va a desafiar, y tal vez, solo tal vez, te va a cambiar. Esta historia va a generar opiniones fuertes. Si estás listo para un viaje que desafiará todo lo que crees sobre dinero y fe, suscríbete ahora porque esto va a ser intenso. Para entender esta historia, tienes que entender de dónde vino Beatriz. Su padre, don Ricardo Mendoza, era el típico self-made man. Nació en pobreza extrema en un pueblo rural de Colombia, sin educación, sin conexiones, sin nada más que determinación brutal. A los 15 años, migró a la ciudad con $5 en el bolsillo. Trabajó lavando carros, luego como vendedor ambulante, luego abrió una pequeña tienda, luego otra y otra. Para cuando Beatriz nació, 40 años después, don Ricardo era dueño de una cadena de 23 supermercados en toda la región. Un millonario hecho a sí mismo. La familia Mendoza era sinónimo de éxito. Casa grande en el mejor barrio, autos importados, vacaciones en Europa, los mejores colegios privados para los hijos. Beatriz y su hermana Claudia crecieron en privilegio. No conocían otra realidad. Pero don Ricardo, a pesar de su riqueza, nunca olvidó de dónde venía. Niñas, les decía a Beatriz y Claudia, yo fui pobre, pasé hambre, dormí en la calle, y juré que mis hijos nunca sufrirían eso. Pero también juré nunca olvidar a los que siguen sufriendo. Cada Navidad, don Ricardo llevaba a sus hijas a repartir comida en barrios pobres. No mandaba empleados. Él iba personalmente, y obligaba a sus hijas a ir también. Beatriz tenía 10 años la primera vez que vio niños comiendo de la basura. «Papá, ¿por qué no les ayudamos más?», preguntó con lágrimas. «Porque una persona no puede salvar al mundo, mi hija. Solo puedo hacer mi parte». Esas palabras se quedaron grabadas en el corazón de Beatriz.
A medida que crecieron, las dos hermanas tomaron caminos completamente diferentes. Claudia, la mayor, se casó con un empresario rico. Se mudó a Miami. Vivía para viajes, marcas de lujo, fiestas exclusivas. Cuando don Ricardo le pedía que viniera a los repartos navideños, ella decía, «Papá, para eso tienes empleados. Yo ya hice mi parte siendo exitosa». Beatriz, en cambio, se casó con Miguel, un profesor de secundaria. No tenían mucho dinero, pero eran felices. Tuvieron 2 hijos, Daniel y Carolina. Beatriz trabajaba como contadora en los supermercados de su padre. Vivía cómodamente, pero sin lujos excesivos. Y cada Navidad, sin falta, iba con su padre a repartir comida. Ahora llevaba a sus propios hijos. «Mamá», le preguntaba Daniel a los 8 años, «si el abuelo tiene tanto dinero, ¿por qué hay tanta gente pobre?» Beatriz no supo qué responder. Don Ricardo falleció a los 85 años. Un ataque al corazón mientras supervisaba sus tiendas. Murió haciendo lo que amaba. El funeral fue masivo. Empresarios, políticos, empleados, gente del pueblo. Todos lloraron al hombre que había construido un imperio, pero nunca olvidó sus raíces. En el testamento, don Ricardo dividió su fortuna de manera específica. 40% para Claudia, 40% para Beatriz, 20% para obras de caridad especificadas por él. Para Beatriz, eso significaba aproximadamente 3.2 millones de dólares en efectivo, propiedades y acciones. Era más dinero del que jamás soñó tener. Su esposo Miguel dijo, «Beatriz, esto cambia todo. Podemos pagar universidad para los niños, comprar casa más grande, asegurar nuestro retiro». Beatriz asintió, pero algo dentro de ella se sentía incómodo. 3 semanas después del funeral, Beatriz no podía dormir. Se levantó a las 3 de la mañana. Fue a la sala. Se sentó en la oscuridad. «Dios», oró, «tengo todo ese dinero. Es más de lo que necesito. Más de lo que mis hijos necesitan. Pero hay tanta gente que no tiene nada. ¿Qué quieres que haga?» En ese momento de silencio, sintió algo que nunca había sentido tan claramente. Una voz, no audible, pero inequívoca. «Dónalo, todo». Beatriz se quedó paralizada. «¿Todo, señor? ¿Estás seguro? Yo te daré lo que realmente necesitas. Pero ellos necesitan esto ahora». Beatriz comenzó a temblar, no de miedo, de algo más profundo, como si cada célula de su cuerpo supiera que esto era real, que Dios le estaba pidiendo algo radical. Pero inmediatamente vino el otro pensamiento. ¿Cómo se lo digo a mi familia? Lo que va a pasar ahora va a generar opiniones muy divididas. Si esta historia ya te está incomodando, dale like y sigamos juntos en este viaje controversial. Al día siguiente, Beatriz le contó a su esposo lo que había escuchado en oración. Miguel pensó que estaba bromeando. Luego pensó que estaba en duelo distorsionado. Luego se enojó. «Beatriz, ¿estás loca? Son 3.2 millones de dólares. Es el futuro de nuestros hijos. Es nuestro retiro». «Miguel, yo sé que suena loco, pero fue tan claro. Dios me está pidiendo que lo done». «¿Todo? Ni siquiera un poco para nosotros». Él dijo todo. Miguel se levantó frustrado. «Beatriz, yo te amo, pero esto no es de Dios.
Esto es culpa por crecer con privilegio. Necesitas hablar con un terapeuta, no con un abogado de donaciones. Esa noche durmieron separados por primera vez en 35 años de matrimonio. Beatriz reunió a sus dos hijos adultos para contarles. Daniel, de 32 años, estaba casado con dos hijos pequeños. Trabajaba como gerente de ventas. No ganaba mal, pero luchaba con deudas de la casa. Carolina, de 29, estaba terminando una maestría. Tenía préstamos estudiantiles de 80,000 pesos. Cuando Beatriz les dijo lo que planeaba hacer, el silencio fue ensordecedor. Daniel habló primero. Mamá, me estás diciendo que vas a donar millones a extraños mientras yo lucho por pagar mi hipoteca. Daniel, no. El abuelo trabajó 50 años para dejarnos ese dinero, para su familia, ¿y tú vas a tirarlo? Carolina estaba llorando. Mamá, yo tengo 80,000 pesos en préstamos. Voy a tardar 20 años en pagarlos. Con una fracción de esa herencia, podría estar libre, pero prefieres dárselo a gente que ni conoces. Hijos, entiendo que están molestos. ¿Molestos? Daniel gritaba ahora. Estamos furiosos. Esto no es generosidad, mamá. Esto es egoísmo. Egoísmo espiritual disfrazado de caridad. Los dos hijos salieron dando portazos. No hablaron con su madre durante semanas. Cuando Claudia se enteró, voló desde Miami inmediatamente. Llegó a la casa de Beatriz como un huracán. ¿Es verdad? Vas a donar 3.2 millones. Claudia, déjame explicarte. No hay nada que explicar. Estás loca. Papá se está revolcando en su tumba. Papá entendería. Él siempre ayudó a los pobres. Sí, con una parte de su dinero. No con todo. Él también quería que sus hijos vivieran bien. Nosotros ya vivimos bien, Claudia. Tenemos techo, comida, salud. ¿Sabes qué? No me importa lo que hagas con tu dinero, pero no voy a quedarme callada mientras destruyes el legado de papá. Claudia contrató abogados. Argumentó que Beatriz no estaba mentalmente capacitada para tomar decisiones financieras. Pidió que el testamento fuera contestado. La familia Mendoza, que había sido unida por 60 años, ahora estaba en guerra legal. La noticia se filtró a los medios, no por Beatriz, sino por alguien en la oficina legal. Los titulares explotaron. Mujer millonaria dona herencia entera mientras sus hijos luchan con deudas, caridad extrema o locura religiosa. Heredera renuncia a 3.2 millones de pesos. Familia la llama egoísta. Las redes sociales se dividieron brutalmente. Los que la apoyaban. Esto es lo que significa seguir a Jesús de verdad. Sus hijos son adultos capaces. No necesitan herencia. El mundo necesita más personas como ella. Los que la criticaban. Esto no es generosidad, es abandono familiar. Dios no te pide destruir tu propia familia. Sus nietos no van a poder ir a universidad por esta locura. Beatriz leyó los comentarios y lloró. No por los críticos, sino porque su propia familia era parte de los críticos. Una noche, sola en su cuarto, Beatriz casi se rinde. Dios oró entre lágrimas. Mi esposo me mira con decepción. Mis hijos no me hablan. Mi hermana me está demandando. El mundo dice que estoy loca. Tal vez escuché mal. Tal vez esto no era tu voz. En ese momento,
Abrió su Biblia aleatoriamente. Sus ojos cayeron en Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Beatriz cerró los ojos. Lágrimas corrían por su rostro. Señor, esto es lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero si tú lo pides, lo haré, aunque me cueste todo. 6 semanas después de la revelación nocturna, Beatriz fue a la oficina del abogado. Miguel se negó a acompañarla. Daniel y Carolina enviaron mensajes de texto suplicándole que reconsiderara. Claudia amenazó con nunca volver a hablarle. El abogado, un hombre de 60 años, la miraba con mezcla de admiración y preocupación. Señora Mendoza, es mi obligación legal preguntarle una última vez. ¿Está segura? Una vez que firme esto, no hay vuelta atrás. Los 3.2 millones irán a la fundación que especificó. Usted se quedará solo con su salario de contadora. Beatriz respiró profundo. Estoy segura. ¿Y su familia? Mi familia terrenal está enojada, pero mi Padre Celestial está complacido. Y al final, solo le importa. Firmó el documento. La herencia completa fue transferida a una fundación nueva, Casas de Esperanza Mendoza. El objetivo: construir 100 casas dignas para familias en pobreza extrema. Una casa por cada año que su padre vivió, menos las 15 que él mismo ya había construido antes de morir. Beatriz acaba de renunciar a millones. La pregunta es, ¿fue obediencia o locura? Comparte este video porque la historia apenas comienza. Los primeros 6 meses después de la donación fueron los más oscuros de la vida de Beatriz. Sus hijos no le hablaban. Miguel vivía con ella, pero apenas conversaban. Claudia había cumplido su amenaza de cortar comunicación. En la iglesia, las opiniones estaban divididas. Algunos la veían como santa, otros como fanática irresponsable. Hermana Beatriz, le dijo un anciano de la iglesia, hay una línea entre generosidad y negligencia familiar. Creo que usted la cruzó. Otro miembro la defendió. Hermana Beatriz siguió el llamado de Dios. Eso es más valioso que cualquier herencia. Beatriz solo sonreía tristemente. Por dentro, el dolor era constante. Lo peor era llegar a casa. Miguel comía en silencio. Veía televisión en silencio. Dormía dándole la espalda. Miguel, intentaba Beatriz, por favor, háblame. No tengo nada que decir a alguien que eligió extraños sobre su propia familia. Esas palabras eran puñales en su corazón. A pesar del dolor personal, Casas de Esperanza Mendoza comenzó a operar. Beatriz contrató un equipo pequeño: arquitecto, trabajador social, administrador. Todos trabajando por salarios modestos, motivados por la visión. El proceso era riguroso. Identificar familias en extrema necesidad, sin techo o vivienda en condiciones inhumanas, verificar que los adultos estuvieran dispuestos a trabajar barra diagonal, estudiar, ofrecer no solo casa, sino programa integral, capacitación laboral, educación financiera, mentoría. No era caridad simple, era transformación holística. La primera familia elegida fue la de Rosa, madre soltera de 38 años con 4 hijos, viviendo en un cuarto de cartón y láminas. Cuando le dijeron que le construirían una casa de 2 habitaciones, baño completo, cocina, sala, gratis, Rosa pensó que era una estafa. Nadie da nada gratis, dijo con desconfianza. No es gratis,
explicó Beatriz. Es un regalo, pero viene con responsabilidad. Usted debe comprometerse a trabajar, a enviar sus hijos a la escuela, a cuidar la casa. Rosa lloró. Nadie nunca me ha dado nada. ¿Por qué usted? Beatriz sonrió con lágrimas. Porque alguien me dio todo, y él me pidió que compartiera. La construcción de las primeras 10 casas tomó 4 meses. Beatriz visitaba el sitio cada semana. A veces ayudaba físicamente, pintando, limpiando, cargando materiales. Los trabajadores la miraban sorprendidos. La millonaria trabajando con nosotros. No soy millonaria, respondía Beatriz. Soy simplemente alguien administrando lo que Dios me confió. Las familias que recibirían las casas también participaban en la construcción. Parte del programa era que sintieran propiedad y dignidad, no solo caridad. Cuando la primera casa se terminó, la entrega fue emotiva. Rosa entró con sus 4 hijos. Tocó las paredes. Abrió el grifo del agua, primera vez con agua potable en su casa. Encendió la luz eléctrica, primera vez con electricidad. Y se desmoronó llorando. Gracias, Dios. Gracias, doña Beatriz. Mis hijos van a crecer en un lugar digno. Beatriz también lloraba. En ese momento, supo que valió la pena. Cada crítica, cada relación rota, todo. Un periodista joven llamado Andrés había estado siguiendo la historia de Beatriz desde el inicio. Escribió un artículo profundo, La mujer que eligió 100 extraños sobre sus 2 hijos. El artículo era equilibrado. Presentaba ambos lados. La perspectiva de Beatriz, obediencia a Dios, justicia social, la perspectiva de sus hijos, abandono, fanatismo, egoísmo espiritual. El artículo se volvió viral. Millones de lecturas, miles de comentarios. Los medios internacionales lo recogieron. CNN, BBC, El País. Todos querían entrevistar a la mujer que donó su herencia. Beatriz rechazó la mayoría, pero aceptó un programa de radio cristiano. Doña Beatriz, preguntó el locutor, muchos dicen que usted abandonó a su familia. ¿Cómo responde? Beatriz respiró profundo. Yo no abandoné a mi familia. Mi familia tiene techo, comida, educación, salud. Ellos están molestos porque no recibieron extra. Las 100 familias que estamos ayudando no tenían lo básico. Es abandono darle pan al hambriento cuando los tuyos ya tienen comida en la mesa. Pero sus propios hijos tienen deudas. Mis hijos son adultos capaces con educación y oportunidades. Están molestos, lo entiendo, pero no están en peligro. Las familias que ayudamos estaban literalmente muriendo de pobreza. Esa entrevista generó aún más debate. A los 10 meses de proyecto, el estrés cobró su precio. Beatriz fue hospitalizada con presión arterial peligrosamente alta. Los médicos dijeron que estaba al borde de un derrame cerebral. Señora Mendoza, su cuerpo está en crisis. Necesita reducir estrés inmediatamente. Pero ¿cómo reducir estrés cuando tu familia te odia? ¿El mundo te juzga y tienes 90 casas más por construir? En el hospital, sola. Miguel vino, pero se quedó solo 10 minutos. Beatriz tuvo su momento de mayor duda. Dios, ¿esto es realmente tu voluntad? Porque me está matando. Literalmente. No hubo respuesta audible, solo silencio.
Pero entonces entró una enfermera, una mujer de unos 40 años. Señora Mendoza, yo sé quién es usted. Mi hermana Rosa recibió una de sus casas. Ella me contó todo. Quiero que sepa, usted salvó a mi familia. Mi hermana iba a suicidarse. No veía salida, pero usted le dio esperanza. Le dio dignidad. Sus hijos están ahora en la escuela. Rosa tiene trabajo. Todo porque usted obedeció a Dios. La enfermera tenía lágrimas. No sé qué le costó su decisión, pero quiero que sepa, valió la pena, al menos para nosotros. Beatriz lloró, por primera vez en meses, no lágrimas de dolor sino de confirmación. Beatriz está pagando un precio altísimo. ¿Crees que valió la pena? Déjanos tu opinión en comentarios. Esta es una historia donde todos tienen algo que decir. Un año después de la donación, 35 casas habían sido construidas. 35 familias, aproximadamente 180 personas, ahora tenían hogar digno. Pero el impacto iba más allá de las casas. El programa integral estaba funcionando. 87% de los adultos beneficiarios habían conseguido empleo estable, 100% de los niños estaban ahora en la escuela. Antes 60% ni asistían. 12 madres solteras habían completado capacitación técnica. La comunidad había formado una cooperativa de trabajo. No era solo caridad, era transformación sistémica. Miguel, el esposo de Beatriz, había mantenido distancia durante todo el año, pero un sábado decidió ir a ver el proyecto por sí mismo, sin decirle a Beatriz. Llegó al complejo donde estaban las primeras 35 casas. Era como un pequeño barrio ordenado, limpio, con niños jugando en las calles. Un niño se le acercó. Señor, ¿viene a ver a alguien? Solo estoy mirando. ¿Conoce a doña Beatriz? Ella nos dio estas casas. Es como un ángel. Mi mamá dice que nos salvó. Miguel sintió algo moverse en su pecho. Caminó por el barrio. Vio ropa limpia colgada en tendederos. Olió comida cocinándose. Escuchó risas de niños. Una señora lo saludó. Buenos días. ¿Busca a alguien? Yo soy el esposo de Beatriz Mendoza. La expresión de la señora cambió inmediatamente. Ay, señor. Pase, pase. Tengo que darle las gracias. La señora, que era Rosa, lo invitó a su casa. Le contó su historia completa, la desesperación, el momento donde casi se rinde, y cómo Beatriz no solo le dio casa, sino dignidad, propósito, esperanza. Su esposa no nos dio caridad, Señor, nos dio futuro. Mis hijos van a ser alguien en la vida ahora, y es gracias a ella. Cuando Miguel salió de esa casa, tenía lágrimas en los ojos. Esa noche, por primera vez en un año, Miguel abrazó a Beatriz. Lo siento, susurró. Lo siento por no entender. Lo siento por no apoyarte. Fui un idiota egoísta. Beatriz lloró en sus brazos. Gracias por venir a ver. Beatriz, Dios te habló, y tú obedeciste. Yo estaba cegado por el dinero, pero hoy vi lo que tuviste, vidas transformadas, y entendí, esto vale más que millones. 6 meses después, Carolina, la hija menor, pidió hablar con su madre. Se encontraron en un café. El ambiente era tenso. Mamá, he estado pensando mucho este año y medio. Yo también, mi amor.
Estaba tan enojada contigo. Sentía que elegiste extraño sobre nosotros. Pero algo pasó. Carolina sacó su teléfono y mostró un video. Era uno de los niños beneficiarios haciendo una presentación en su escuela. Este niño, Josué, vive en una de las casas que tú construiste. Su maestra lo publicó. Él está hablando sobre cómo su vida cambió, cómo ahora tiene un cuarto para estudiar, cómo su mamá ya no llora todas las noches. Carolina tenía lágrimas. Y yo pensé, yo estoy enojada porque tengo que pagar préstamos estudiantiles durante 20 años. Pero ese niño ni siquiera tenía casa. Y yo tenía todo. Carolina, no, déjame terminar. Todavía me duele, mamá. Todavía pienso que pudiste haber dejado algo para nosotros. Pero entiendo por qué lo hiciste, y creo que el abuelo estaría orgulloso. Se abrazaron y lloraron juntas por primera vez en año y medio. Daniel, el hijo mayor, era más difícil. Él había sentido la traición más profundamente. Tenía 2 hijos pequeños. Luchaba con hipoteca. Soñaba con darles mejor educación, pero no podía pagar. Y su madre había elegido extraños sobre sus propios nietos. Eso no lo podía perdonar. Beatriz lo intentó múltiples veces. Llamadas rechazadas, mensajes ignorados, invitaciones declinadas, hasta que pasó algo inesperado. El hijo menor de Daniel, de 7 años, tuvo un proyecto escolar. Investiga a alguien que hace una diferencia en el mundo. El niño investigó y descubrió el proyecto de su abuela, los artículos, los videos, las familias transformadas. Le presentó el proyecto a su clase. Mi abuela Beatriz salvó a 100 familias. La maestra, emocionada, grabó la presentación y la compartió en redes sociales. El video se volvió viral localmente. Daniel lo vio, y su corazón comenzó a ablandarse. Papá, le dijo su hijo, la abuela es una heroína, ¿verdad? Daniel no supo qué responder. 2 años después de la donación, Daniel finalmente aceptó visitar a su madre. La conversación fue dura, honesta, dolorosa. Mamá, todavía estoy molesto. No voy a mentir. Lo sé, hijo. Pero mi hijo me hizo una pregunta que me está matando. Me preguntó, papá, si nosotros hubiéramos millones y hubiera niños sin casa, ¿qué haríamos? Y yo no supe qué responder. Beatriz escuchaba con lágrimas silenciosas, porque la respuesta correcta es, ayudaríamos. Y yo le he estado enseñando a mi hijo toda su vida a ser generoso, a ayudar al necesitado. Pero cuando tú lo hiciste, yo te odié por ello. Daniel se quebró. Perdóname, mamá, no por lo que hiciste. Eso todavía me duele. Pero perdóname por odiarte por hacer lo correcto. Beatriz lo abrazó. Hijo, nunca te odié por estar molesto. Tu dolor era válido. Pero gracias. Gracias por tratar de entender. No sé si algún día estaré completamente en paz con esto, pero estoy tratando. Y quiero que mis hijos conozcan a su abuela, la verdadera abuela, la valiente que sacrificó todo por lo que creía. Hoy, 3 años después de que ella afirma que lo cambió todo, Beatriz tiene 64 años. El proyecto Casas de Esperanza Mendoza ha completado 87 de las 100 casas planeadas. Las últimas 3 estarán listas en 6 meses. Pero el impacto va mucho más allá de las estructuras físicas.
437 personas, 100 familias. Ahora tienen hogar digno. 156 niños están en la escuela que antes no asistían. 89 adultos tienen empleo estable que antes no tenían. 23 jóvenes han entrado a universidad con becas. La tasa de violencia doméstica en esas familias bajó 78%. La tasa de desnutrición infantil bajó 92%. No eran solo casas. Eran vidas transformadas completamente. ¿Pero qué pasó con Beatriz personalmente? Financieramente, vive modestamente. Todavía trabaja como contadora. Gana salario normal. No tiene lujos. Su casa es la misma de siempre. Su auto tiene 12 años. Sus vacaciones son visitas a familia, no viajes internacionales. ¿Te arrepientes?, le preguntó un periodista recientemente. Beatriz reflexionó. ¿Arrepentirme? No. Pero no voy a mentir y decir que fue fácil. Perdí relaciones. Gané enemigos. Sacrifiqué comodidad. Pero gané algo más valioso. Paz con Dios. Sé que hice lo que me pidió. Y eso no tiene precio. ¿Y tu familia? Miguel me apoya completamente ahora. Carolina ha sanado mucho. Daniel está en proceso. Mi hermana Claudia todavía no me habla. Tal vez nunca lo haga. Y eso duele. Pero no puedo controlar las reacciones de otros. Solo puedo controlar mi obediencia. Pero algo extraordinario sucedió que nadie esperaba. El proyecto había generado tanta atención mediática que otros millonarios comenzaron a tomar nota. Un empresario local donó terreno para otras 50 casas. Una fundación internacional ofreció financiamiento para replicar el modelo en otras ciudades. El gobierno reconoció el programa y ofreció apoyo con servicios públicos. Lo que Beatriz sembró con su herencia se estaba multiplicando exponencialmente. Casas de Esperanza Mendoza ya no dependía solo de la donación original. Se había convertido en un movimiento. El modelo se replicó en 4 ciudades, luego 8, ahora 15. Miles de familias están siendo impactadas por la decisión radical de una mujer que eligió obedecer a Dios sobre complacer a su familia. En el tercer aniversario del proyecto, organizaron una celebración. Las 87 familias beneficiarias vinieron, más de 400 personas. Cuando Beatriz llegó, algo inesperado sucedió. Todas las familias formaron 2 filas, creando un pasillo humano. Y cuando Beatriz caminó por el medio, todos aplaudían, lloraban, le agradecían. Los niños corrieron a abrazarla. Las madres le tomaban las manos. Los padres le decían, «Doña Beatriz, usted nos dio futuro». Beatriz estaba abrumada. Miguel estaba a su lado, también llorando. Pero el momento más poderoso fue cuando Rosa, la primera beneficiaria, habló frente a todos. «Doña Beatriz, hace 3 años yo quería morirme. No veía salida para mis hijos. Dormíamos 5 personas en un cuarto de cartón. Mis hijos comían una vez al día si teníamos suerte. Yo era una madre fracasada». Rosa tenía lágrimas corriendo por su rostro. Pero entonces llegó usted, y no solo me dio una casa, me dio dignidad. Me dijo, «Tú vales, tus hijos merecen mejor, y yo voy a ayudarte». Nadie nunca me había dicho eso. Hoy, mis 4 hijos están en la escuela. Mi hija mayor quiere ser doctora. Mi segundo hijo está en el equipo de fútbol. Tenemos comida todos los días. Tenemos un hogar. Tenemos esperanza.
Rosa caminó hacia Beatriz y se arrodilló. Gracias, doña Beatriz. Gracias por sacrificarlo todo por nosotros. Su familia terrenal tal vez no entienda, pero nosotros somos su familia también, y la amamos. No había ojo seco en ese lugar. Esa noche, Beatriz recibió una carta inesperada. Era de su hermana Claudia. La primera comunicación en 3 años. Beatriz, no voy a decir que entiendo completamente lo que hiciste. No voy a decir que estoy de acuerdo con todo. Y no voy a mentir, todavía me duele. Pero vi el video de la celebración. Vi a esas familias agradeciéndote. Vi el impacto real de tu decisión. Y me hizo una pregunta. ¿Qué hubiera dicho papá? Creo que papá, el hombre que creció en pobreza extrema, el hombre que nunca olvidó sus raíces, el hombre que nos llevaba a repartir comida cada Navidad, creo que papá estaría orgulloso de ti, más orgulloso de lo que está de mí, que gasté mi herencia en lujos mientras tú la usaste para cambiar vidas. No sé si puedo perdonarte completamente todavía, pero quiero intentar. ¿Podemos hablar? Tu hermana, Claudia. Beatriz leyó la carta 3 veces. Luego lloró por 1 hora. No lágrimas de tristeza, lágrimas de esperanza, porque incluso las heridas más profundas pueden comenzar a sanar. La historia de Beatriz Mendoza es, sin duda, una de las más controversiales que hemos contado, porque no es una historia limpia. No es una historia donde todos están de acuerdo. No es una historia con final perfecto tipo Hollywood. Es una historia real, con dolor real, con consecuencias reales, con relaciones rotas que tal vez nunca sanen completamente. Y eso es exactamente lo que la hace tan poderosa, porque nos obliga a preguntarnos preguntas incómodas. Primera pregunta: ¿qué haríamos nosotros en su lugar? Es fácil juzgar desde afuera, pero si Dios te pidiera lo mismo, ¿obedecerías o encontrarías razones para justificar la desobediencia? Segunda pregunta: ¿quién define lo que es responsabilidad familiar? Los hijos de Beatriz tenían techo, comida, educación, salud. ¿Es responsabilidad de los padres dar a sus hijos adultos todo el extra que puedan? ¿O es responsabilidad de los padres enseñar a sus hijos a ser autosuficientes? Tercera pregunta: ¿vale más la aprobación familiar o la obediencia a Dios? Jesús dijo claramente, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Creemos eso realmente? ¿O solo cuando no nos cuesta nada? Cuarta pregunta: ¿qué es más importante, comodidad personal o justicia social? Beatriz pudo haber vivido cómodamente con millones, pero eligió incomodidad radical para que otros tuvieran lo básico. ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo? Y la quinta pregunta, la más dura: si tuvieras elegir entre la aprobación de tu familia y la obediencia a Dios, ¿qué elegirías? No vengo a decirte que Beatriz hizo lo correcto en todos los aspectos. No vengo a decirte que su forma fue perfecta. Tal vez pudo haber comunicado mejor. Tal vez pudo haber guardado algo para emergencias familiares. Tal vez pudo haber sido más gradual. Pero lo que no puedo negar es esto: ella escuchó lo que creía era la voz de Dios, y obedeció, aunque le costó todo. Y como resultado, 437 personas tienen vidas completamente transformadas. ¿Es ese un mal resultado? Beatriz pagó un precio. Perdió relaciones, perdió comodidad, ganó críticos, ganó enemigos, pero también ganó la certeza de que cuando llegue ante Dios podrá decir, hice lo que me pediste, aunque nadie entendiera,
aunque todos me criticaran. Lo hice. Esta historia va a dividir opiniones en los comentarios. Y eso está bien. Primero, deja tu opinión honesta. ¿Crees que Beatriz hizo lo correcto? ¿O crees que abandonó su responsabilidad familiar? Queremos escuchar ambos lados. Segundo, comparte este video, especialmente con gente que necesita ser desafiada sobre lo que significa realmente seguir a Dios. Porque seguir a Dios a veces significa sacrificios radicales. Tercero, suscríbete si quieres más historias que te hagan pensar, que te incomoden, que te desafíen a vivir tu fe más profundamente. Y cuarto, pregúntate a ti mismo, ¿qué te está pidiendo Dios que sacrifiques? Tal vez no sea millones, tal vez sea tu tiempo, tu comodidad, tu reputación, tu plan de vida. ¿Estás dispuesto a obedecer? Oración final. Padre Celestial, gracias por la historia de Beatriz. Gracias por recordarnos que seguirte a veces cuesta todo. Te pedimos por cada persona viendo esto ahora, por los que están enojados con Beatriz, por los que la admiran, por los que no saben qué pensar. Ayúdanos a entender que tu llamado no siempre va a tener sentido para otros, que obedecer va a costar, que no todos van a aplaudir nuestras decisiones de fe, pero también recuérdanos que al final, solo tu opinión importa, solo tú, bien hecho, vale la pena. Dale valentía a quienes necesitan hacer algo radical que tú les estás pidiendo. Sana las relaciones rotas por obediencia y multiplica el impacto de cada sacrificio hecho en tu nombre. En el nombre de Jesús, quien sacrificó todo por nosotros. Amén. Reflexión final. Beatriz no cambió su herencia por salvar 100 familias. Cambió comodidad temporal por impacto eterno. Cambió aprobación humana por obediencia divina. Cambió lo que el mundo valora por lo que Dios valora. Y en el proceso, nos mostró que a veces la decisión correcta es la decisión más costosa. 3 años después, Beatriz vive modestamente, pero duerme en paz. Sus cuentas bancarias no son impresionantes, pero su legado es eterno. No todos la entienden, no todos la aprueban, pero 437 personas están vivas, tienen futuro y dignidad gracias a ella. Y al final, ¿no es eso lo que realmente importa? Tu opinión en comentarios. Ahora,